Mi nombre es Esteban Morales, tengo 61 años y vivo en Puebla, México. Durante muchos años asistí fielmente a la misma iglesia. Era un lugar donde la fe parecía intocable, donde todos seguíamos las mismas reglas y donde el hijo del líder era visto como un verdadero santo, siempre correcto, siempre dispuesto, siempre en el altar. La gente lo admiraba, lo defendía, lo ponía como ejemplo. Yo también confiaba en él, nunca dudé de su imagen, hasta ese día, un día en el que, sin buscarlo, vi algo con mis propios ojos que no encajaba con nada de lo que predicaban, algo que nadie quería escuchar, y mucho menos aceptar. Desde ese momento, entendí que incluso dentro de la iglesia pueden esconderse verdades incómodas. Yo lo respetaba, hasta que vi con mis propios ojos algo que nadie quería ver. Comenta tu ciudad y tu país para saber hasta dónde llega esta historia. Deja tu like y suscríbete al canal si crees que la verdad no debe ocultarse. Durante años, si alguien me hubiera preguntado quién era el joven más ejemplar de nuestra iglesia, yo habría dicho su nombre sin dudar. Él era el hijo del líder, no solo por sangre, sino por comportamiento, por imagen, por presencia. Era como si hubiera nacido para ese lugar. Desde pequeño, lo vimos subiendo al púlpito con una seguridad que no parecía de su edad. Recitaba versículos con voz firme, cerraba los ojos para orar con las manos alzadas, y su forma de hablar, tan pulida, tan correcta, hacía que muchos lo miraran como un futuro pastor, como él, heredero natural del manto espiritual de su padre. Nunca se le escuchó una palabra fuera de lugar, nunca se le vio llegar tarde, siempre bien vestido, con la camisa abotonada hasta el cuello y el rostro sereno. Caminaba entre los hermanos con una sonrisa suave, como quien carga paz en el pecho. Saludaba a todos, llamaba a los mayores por su nombre, abrazaba a los niños, y cuando hablaba con alguien, lo hacía como si no hubiera nadie más en el mundo. Era carismático, pero sin exagero, espiritual, pero sin parecer superior, cercano, pero intocable. Los padres decían que querían que sus hijos fueran como él. Las madres lo ponían como ejemplo. Los jóvenes lo admiraban, aunque algunos, quizá, lo envidiaban en secreto. Yo mismo lo defendí con fervor. ¿Cuántas veces oí murmullos maliciosos o críticas disfrazadas de celos? Se esfuerza demasiado por destacar, decían algunos, y yo respondía, no intenta destacar, nació para esto, y lo creía con todo mi corazón. En mi mente, él era el tipo de persona que Dios lo estaba preparando desde el vientre materno. Liderar, y como hijo del líder, todo tenía sentido. Era como si lo hubieran entrenado desde pequeño para ser el ejemplo vivo de la iglesia. En las fiestas, era el primero en ayudar. En los servicios, el primero en ponerse de pie. En las reuniones, el más atento. Sabía tocar instrumentos, predicar, dirigir grupos pequeños y consolar a quienes lloraban. Tenía apenas unos 20 años, pero ya lo trataban como a un joven mayor. Recuerdo una ocasión, hace unos años, cuando oró por una mujer enferma durante un servicio. La forma en que le impuso las manos, la oración que ofreció, la forma en que ella lloró, me conmovió profundamente, me conmovió. Esa noche le dije a mi esposa, este chico va a llegar lejos. Será el próximo gran nombre en la iglesia. Si hay alguien con un corazón recto, ese es él. Y no era el único. Muchos hermanos lo decían abiertamente. Había una especie de aura a su alrededor. Cuando entraba al templo, la gente se giraba. Cuando subía a cantar, el silencio era automático. Cuando hablaba, todos escuchaban. Era el tipo de joven que parecía reunir todas las cualidades que admiramos en los líderes espirituales: disciplina, humildad, presencia, dulzura, inteligencia. Era imposible no confiar en ella. Con el tiempo, comencé a verlo no solo como el hijo del líder, sino como alguien que personificó la fe de la comunidad. Para muchos, él era la prueba viviente de que la iglesia iba por buen camino, porque si producía jóvenes como él, entonces algo se estaba haciendo bien, y confieso que eso me llenaba de orgullo. Me sentía bien de formar parte de una iglesia donde alguien así prosperaba. Era como un trofeo colectivo, y por eso todo lo que pasó después me dolió tanto.
porque la verdadera decepción solo ocurre cuando hay amor y admiración genuinos. No me dolió como a alguien indiferente, me dolió como a alguien que realmente creía, como a alguien que lo apostó todo, como a alguien que defendió con convicción, e incluso hoy, escribiendo estas palabras, hay algo dentro de mí que todavía intenta resistirse, que todavía intenta justificar, proteger, negar, pero sería deshonesto conmigo mismo, y con Dios seguir fingiendo que no vi lo que vi, porque lo vi, y lo cambió todo. Recuerdo un versículo que decía, por sus frutos los conoceréis, y durante años, pensé que los frutos se veían ahí, un joven respetado, querido, limpio y ejemplar. Pero ahora lo entiendo, algunas frutas maduran silenciosamente desde dentro, revelándose solo cuando caen del árbol, y cuando caen, el sonido que hacen no es un estruendo, es un susurro en el alma que dice, algo anda mal, algo ha estado mal durante mucho tiempo, todavía no voy a revelar lo que vi aquí, eso vendrá después, pero necesito que entiendan por qué esta historia es tan impactante, porque no estamos hablando de un extraño, estamos hablando del Santo de la Iglesia, el Hijo perfecto, el sucesor natural, el ejemplo irreprochable de alguien que, para muchos, ya era más respetado que su propio padre, y quizá por eso nadie quería ver nada malo en él, porque mirarlo con ojo crítico era inútil. Fue como traicionar la fe que todos teníamos, como cuestionar el sistema, como arrojar una piedra al vitral de la santidad institucional. Pero lo vi, y después de ver, nunca más pude cerrar los ojos. Y por eso estoy aquí hoy contando esta historia, no por venganza, no por resentimiento, sino porque aprendí a las malas que el verdadero evangelio no protege las apariencias, protege la verdad. Y si hay algo que me enseñó ese joven, aunque fuera sin querer, fue esto: ningún título protege del juicio de Dios, ninguna apariencia puede sostener eternamente lo que está podrido por dentro. Este era el hijo que todos consideraban un santo, y yo fui quien descubrió la verdad, pero antes de revelar lo que pasó, es necesario saber cómo empezó este cambio, porque no toda la verdad se revela a través del escándalo. A veces, empieza con un pequeño gesto, un detalle, una duda, una contradicción, y esa es la dirección que tomaremos en el próximo capítulo. En nuestro mundo eclesial, había algo que todos sabían, incluso sin necesidad de decirlo: la familia del líder era sagrada, intocable, admirado, imitado. Era como si Dios hubiera elegido personalmente ese linaje, como si estuvieran destinados a ocupar el altar, no solo por talento, sino por sangre, y cualquiera que se atreviera a pensar diferente, era visto como rebelde, como ingrato, como alguien fuera de la visión. El líder principal era respetado por todos, lo llamaban pastor, apóstol, hombre de Dios, padre espiritual. Al entrar, la congregación se ponía de pie. Cuando hablaba, nadie lo interrumpía. Tenía una presencia magnética, una voz firme, una postura imponente y una forma de predicar que te daba escalofríos. Hacía llorar, reír y aplaudir a la gente. Sabía guiar a las multitudes como quien dirige una orquesta. Sabía exactamente qué decir para conmover corazones. Era carismático y extremadamente inteligente, pero lo que lo hacía aún más admirado era su familia, una esposa elegante, que hablaba con dulzura y siempre tenía una palabra de aliento. Tenía una mirada serena, como si nunca estuviera cansada, siempre bien vestida, discreta, llena de clase. Era el tipo de mujer que inspiraba a las demás hermanas de la iglesia. Querían ser como ella, copiaban sus vestidos, sus peinados, incluso su forma de rezar en público. Los niños, ejemplares, bien educados, dóciles, siempre bien vestidos, sentados al frente, atentos durante los servicios, sin causar distracciones. Pero fue el hijo mayor, del que ya hablamos, quien acaparó la atención de todos. Desde pequeño, toda la iglesia hablaba de él como el futuro sucesor, y esto nunca se ocultó. Al contrario, parecía parte del plan. Se encargó de las oraciones, tocar instrumentos, dirigir reuniones juveniles, participar en el equipo de medios y dirigir vigilias. Desde los 14 o 15 años ya era tratado como un pequeño líder, y ahora,
con más de 20 años, ya tenía casi el mismo espacio que su propio padre. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Cuando predicaba, la gente lloraba. Cuando sonreía, el ambiente parecía más ligero, y su forma de moverse por la iglesia, con seguridad, como si fuera parte de las paredes de ese templo, reforzaba la sensación de que ese lugar era, literalmente, su patio trasero, y en cierto modo, realmente lo era. La familia del líder vivía en la parte trasera de la iglesia. Tenían una casa que formaba parte de la estructura. Esto reforzaba aún más la sensación de que todo giraba en torno a ellos. Siempre estuvieron ahí, siempre presentes, siempre observando, y esto, con el tiempo, empezó a generar una sensación extraña, una especie de una reverencia que rayaba en el miedo, porque al mismo tiempo que todos los amaban, nadie se atrevió a estar en desacuerdo con ellos, nadie cuestionaba una decisión, nadie se atrevía a sugerir nada que no estuviera alineado con la visión del liderazgo. Si el líder decía sí, era sí, si decía no, era no. Si una directriz cambiaba de la noche a la mañana, todos la aceptaban, y si alguien, por cualquier motivo, se atrevía a plantear una duda, alguien se acercaba rápidamente con una sutil advertencia: hermano, ten cuidado de no caer en la rebelión. Rebelión era la palabra más temida, porque ser rebelde era casi como estar en pecado mortal, y nadie quería eso. Así que, incluso cuando algo parecía extraño, la gente tragó saliva con dificultad y siguió sonriendo. Yo mismo lo he experimentado varias veces. Pequeñas situaciones me hicieron pensar, ¿pero es esto correcto? Sin embargo, siempre había un pero. Alguien siempre decía, ellos son los ungidos. Dios sabe lo que hace, y con el tiempo, aprendí a silenciar mi conciencia en nombre de la paz, en nombre de honrar la autoridad espiritual, y porque, en el fondo, también los admiraba. Yo también creía, la verdad es que para nosotros esa familia era ideal, fue el modelo de todo lo que soñábamos para nuestras propias casas, y esto creó una especie de idolatría encubierta. Nunca necesitaron pedir adoración, la propia estructura lo hacía por ellos. Los asientos delanteros estaban reservados, los micrófonos siempre estaban disponibles, sus voces siempre eran respetadas, no se toleraba ninguna crítica, ninguna duda era bienvenida, y cuando alguien abandonaba la iglesia por desacuerdo, se decía rápidamente, es porque no supieron someterse, y punto. Caso cerrado. La familia permaneció intacta, intocable, inmune al error. Fue en este clima donde creció el hijo del líder. En este ambiente de absoluta reverencia, todos los caminos estaban abiertos para él, todos los puestos estaban reservados, y como era inteligente, carismático y bien preparado, nadie vio problema alguno. Al contrario, todos decían, Dios lo ha llamado, se está preparando, será más grande que su padre, y quizás por todo eso me resultó tan difícil aceptar lo que vi después, porque cuando alguien crece en ese tipo de estructura, donde todo gira en torno a él, donde nadie lo confronta, donde todo está cuidado para protegerlo, es fácil empezar a creer que puede hacer cualquier cosa, que está por encima de cualquier corrección, que es intocable, que puedes cometer errores y aún así recibir aplausos. Y ese fue el pensamiento que cruzó mi mente cuando comencé a darme cuenta que algo allí era demasiado perfecto. Es como cuando entras en una casa impecablemente limpia y notas que el olor es demasiado fuerte, presientes que hay algo detrás, algo oculto, algo que nadie quiere ver. Y fue esta inquietud silenciosa la que empezó a crecer en mi interior. Pequeñas acciones, pequeños deslices, pequeñas inconsistencias, suficiente para plantar la semilla de la duda, pero incluso con esta duda, guardé silencio durante mucho tiempo, porque la imagen era demasiado grande para afrontarla, y porque, en el fondo, no quería tener razón, quería tener razón sobre lo que empezaba a sentir, pero Dios tiene formas de mostrarnos lo que nadie quiere ver, y cuando llegó el momento de afrontar la verdad, no con palabras, sino con los ojos, todo en mi interior tembló, porque no se trataba solo de un hijo,
Se trataba de toda una estructura construida para proteger, enmascarar y mantener la perfección. Pero antes de llegar a eso, es necesario saber cómo esas dudas iniciales se transformaron en certezas, y eso comienza en el próximo capítulo. Durante mucho tiempo, fui de los que aplaudían cada vez que subía al púlpito. Era joven, elocuente y carismático. Algunos lo comparaban con su padre, otros decían que lo superaría. Para todos, era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en el próximo gran líder espiritual. Y lo confieso, yo también lo creía. Me sentía orgulloso de verlo allí arriba, Biblia en mano, hablando con tanta convicción sobre el amor, la humildad y la obediencia a Dios. Pero un día, sin buscarlo, empecé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. Fue una noche, después de un culto largo, él salió por una puerta lateral del templo, rodeado de 3 hermanos. No caminaban con prisa, pero sí con una actitud distinta, una mezcla de superioridad y desdén, como si el resto de nosotros no existiera. Lo seguí con la mirada, sin entender por qué aquello me incomodaba tanto. Al principio pensé que era solo una impresión, tal vez estaba cansado, tal vez yo estaba siendo crítico. Sin razón, pero esas pequeñas actitudes se repetían. A veces, durante las reuniones de liderazgo, él llegaba tarde, interrumpía a los más antiguos, hacía bromas inapropiadas, y nadie decía nada. Pelo contrario, daban risada, como se fosse o filo do rei que podía brincar con QALQR un sem CONS cuncias. También vi cómo tenía acceso a privilegios de silencio, no necesitaba pedir nada, tenía un coche de la iglesia a su disposición, siempre había alguien con su Biblia y su abrigo. En las comidas comunitarias, su plato siempre se servía primero. En las visitas a otras congregaciones, era él quien ocupaba los mejores asientos. Era sutil, pero constante. Una vez, lo sexta rechazar con desdén el saludo de una hermana mayor. Ella se acercó con cariño, con el respeto de siempre, y él apenas le dirigió una mirada rápida, sin detenerse. Ella quedó con la mano en el aire, como si hubiera saludado a una pared. Fue una imagen que me dolió profundamente. El otro día, noté que corrigía a algunos jóvenes con palabras duras en público, pero no usaba el mismo tono con amigos cercanos, ni siquiera cuando cometían errores más graves. Era como si hubiera un doble rasero, uno para la gente común y otro para los amigos cercanos. Empecé a preguntarme, ¿siempre ha sido así? ¿O hemos preferido no verlo durante tanto tiempo? Quizás nunca cambió, quizás solo fue ahora que desperté, pero confieso algo que me pesa. Durante mucho tiempo, callé, no dije nada, me limité a observar, a tragar mis dudas, a justificarlo todo con frases como, es joven, tiene presión, Dios está trabajando en él, porque así nos enseñaron, a proteger a los líderes, a no hablar de lo que incomoda, a guardar todo bajo la alfombra espiritual del silencio, y fue este silencio lo que empezó a molestarme más que cualquiera de sus acciones, porque me di cuenta de que no era el único que lo veía. Otros hermanos también lo notaron, algunos cambiaron de tema, otros apartaron la mirada, algunos simplemente suspiraron, pero nadie tuvo el valor de decir lo que era obvio, que algo andaba mal. Un día, durante un culto, lo sexta tomar la palabra de forma abrupta, interrumpiendo a su propio padre. No fue una interrupción respetuosa, fue arrogante, como si creyera tener más autoridad que el mismo líder. Y lo más inquietante fue que nadie lo detuvo. Todos aplaudieron, todos sonrieron, yo también aplaudí, pero por dentro, algo se quebró. Sentí que estaba viendo el inicio de algo peligroso, el culto a la imagen, al apellido, a la posición, y no a la verdad, ni al carácter, ni al testimonio. Me pregunté cuántas veces, en la historia de la Iglesia, habríamos caído en lo mismo, venerar al hombre y olvidar a Dios. A partir de ese día, mis ojos se abrieron más. Ya no podía ignorar los gestos, los privilegios, las contradicciones, cada mirada altiva, cada risa fuera de lugar, cada acto de soberbia era una señal que gritaba en mi interior. Pero aún así, callaba, porque tenía miedo, miedo de ser juzgado, miedo de estar equivocado,
miedo de enfrentar la verdad, y quizás, en el fondo, aún tenía esperanza de que todo fuera solo una fase, de que se diera cuenta, se arrepintiera y cambiara, porque nadie quiere creer que alguien criado en la iglesia, rodeado de la Biblia y la oración, pueda estar tan lejos del Espíritu de Cristo. Pero el problema no era solo él, el problema era el sistema que lo había puesto ahí, la estructura que lo aplaudía, lo protegía, lo celebraba sin cuestionarlo, el ambiente que premiaba la imagen por encima del carácter, el miedo colectivo de romper el hechizo. Yo sé que hay quienes dirán que exagero, que son detalles sin importancia, que todos fallamos, y es cierto, todos fallamos, pero cuando el que falla es el mismo que predica, que lidera, que corrige, entonces el impacto es mayor, porque lo que está en juego no es su reputación, sino la salud espiritual de toda una comunidad. Y fue entonces cuando comprendí, las pequeñas dudas que sentía no eran ataques del enemigo, eran advertencias del Espíritu, e ignorarlas por respeto humano era, en la práctica, silenciar la voz de Dios en mí. Todo cambió el día que me pidieron un favor, uno simple, uno que, en otras circunstancias, habría pasado desapercibido. Fue un domingo por la mañana, después del segundo culto. El templo todavía estaba lleno de murmullos, risas, saludos. Yo me preparaba para salir cuando uno de los diáconos más antiguos se acercó. Hermano Ramiro, ¿podrías ayudarme con algo? Rápido en el cuarto de almacenamiento, no pregunté mucho, apenas asentí con la cabeza. Siempre había estado dispuesto a servir, y en mi mente, ese tipo de tareas no requerían explicación. Caminamos por uno de los pasillos laterales del templo, un corredor que Euconesia Bem, más que raramente levaba a algún lugar que N o fuese visible a todos. No final, una porta de madera pesada. Jaatin ha visto antes, mas nunca había entrado. Lo abrió con una llave que sacó del bolsillo, como si fuera algo rutinario. Dentro había cajas, sillas, objetos religiosos. Nada fuera de lo común, a primera vista. Me quedé afuera mientras sacaba algo de adentro, pero entonces me llamó, ¿me ayudas a cargar esto, por favor? Entré, era una habitación oscura, con una luz amarillenta y olor a cosas viejas. Mientras rebuscaba en un estante, mi mirada se fijó en una cortina al fondo, una de esas cortinas gruesas de terciopelo rojo, que suelen usarse en escenografías. Me pregunté por qué una cortina así estaría allí, en el almacén de una iglesia. El diácono se fue con lo que necesitaba y me agradeció la ayuda. Estaba a punto de seguirlo, pero di un paso más, como si hubiera olvidado algo, y entonces vi, tras la cortina, una puerta, diferente, más pequeña, sin ninguna marca, y aún más extraña, con una cerradura moderna, de esas que requieren código o tarjeta. Me dio un vuelco el corazón. No era común, nada en la iglesia requería esa seguridad. Allí, donde la sencillez siempre ha sido una virtud, ese detalle resaltaba por completo. No intenté abrirla, por supuesto, pero algo dentro de mí se sentía incómodo. ¿Por qué una puerta tan secreta? ¿Por qué ocultarla tras una cortina? Regresé a casa esa noche con la imagen de esa puerta grabada en mi memoria, y por primera vez, sentí que la iglesia tenía capas que ni siquiera los miembros más antiguos conocían. En los días siguientes, comencé a notar detalles que antes no me habían llamado la atención. Durante los servicios, noté cómo algunos miembros, especialmente el hijo del líder, parecían moverse libremente por áreas restringidas. Los sexta entrar y salir por puertas laterales, diferentes a las que usábamos todos. Nadie lo cuestionó, era normal, pero ahora, comenzaba a comprender que esta normalidad ocultaba mucho más. Una semana después, me llamaron de nuevo para ayudar, esta vez con los preparativos de un evento juvenil especial. La tarea era sencilla, llevar cajas del almacén al salón principal. Entré en el mismo almacén. Estaba solo, mi corazón latía con fuerza. Me acerqué a la cortina, levanté solo una esquina, como si simplemente ajustara algo. La puerta seguía allí, cerrada, en silencio, intacta, pero esta vez, oí algo, un sonido apagado, como un ruido eléctrico.
como el zumbido de algún aparato encendido tras esa puerta. Me quedé inmóvil unos segundos. No sabía si era real o mi imaginación, pero ese sonido existía, no era normal, y menos aún su ubicación. Me fui rápidamente, con una inquietud que ya no podía ocultar. Por fuera, mantuve mi sonrisa y mi tono respetuoso con todos, pero por dentro, algo se movía. Mi confianza ciega comenzaba a desmoronarse. Esa misma noche, soñé con la puerta. En el sueño, se abría, y lo que vi detrás no era nada concreto, sino oscuridad, frío, un vacío. Desperté sudando. Mi esposa me preguntó si todo estaba bien. Mentí, dije que sí, pero ya lo sabía, algo se había activado dentro de mí. En el servicio del domingo siguiente, ocurrió algo aún más extraño. El hijo del líder subió a predicar, como solía hacer, y empezó a hablar sobre el espíritu de rebelión, sobre los hermanos que empiezan a cuestionar demasiado, sobre las curiosidades que llevan a la ruina. Fue un mensaje directo, casi personal. Me sentí expuesto, incluso sin haberle dicho una palabra a nadie. ¿Sería casualidad? ¿O había alguien más que sospechaba de mis dudas? ¿Me estaban observando? Sentí que todo en mí gritaba que no debía seguir callando. Pero, ¿a quién acudir? ¿Quién me creería? ¿Cómo hablar de algo que apenas había intuido, que nadie confirmaba, que todos parecían ignorar? Ese día no comí. Me encerré en mi cuarto, con la Biblia en la mano. Busqué respuestas, oré, le pedí a Dios claridad, y una frase vino a mi mente con fuerza: todo lo oculto será revelado. No sé de qué parte exacta surgió, pero la sentí como un martillo golpeando mi conciencia. Decidí escribir todo lo que había visto, no para acusar, no para denunciar aún, sino para no olvidar, porque sabía que, más temprano que tarde, algo más pasaría. Eu precisaria me lembrar de cada detalle, inclusive dos menores, y así comenzó mi cambio, no con un escándalo, no con una denuncia, sino con una puerta, una cortina, y un acceso inesperado que me permitió ver que algo no encajaba. A veces, basta una grieta para entender que las paredes no son tan firmes como pensábamos. Aquel día, mi mirada cambió para siempre. No fue un accidente, no fue algo que busqué, simplemente ocurrió, y cuando digo que vi, no hablo solo de mis ojos físicos, hablo de una verdad que se presentó frente a mí como una sacudida del alma, algo que me rompió por dentro. Todo comenzó como una tarea más. Yo había sido llamado para ayudar a revisar una instalación en una sala contigua al área de administración del templo, un lugar que, hasta entonces, yo jamás había tenido acceso real. Solo los líderes, el pastor principal y su familia podían estar ahí. Pero ese día, por alguna razón, me dieron la llave con naturalidad. Tal vez pensaron que yo no cuestionaría nada. Tal vez estaban confiados de que yo era uno de los suyos. Entré en la sala con cautela. No quería fallar ni cometer errores. Revisé el cableado, observé los ventiladores, chequeé las luces. Todo parecía rutinario hasta que, al buscar una caja de herramientas en el armario del fondo, escuché una voz, una risa. Me detuve. No era una risa normal, era algo fuera de lugar. Esa carcajada no sonaba como algo que esperas dentro de una iglesia, en un espacio sagrado. Era burlona, como si lo sagrado no significara nada. Me acerqué, sin saber exactamente por qué. Era como si algo me guiara. La puerta lateral, apenas entreabierta, no estaba cerrada como solía estar siempre. Empujé con suavidad y lo que vi me paralizó. Allí estaba él, el hijo del líder, el que todos admiraban, el que oraba por nosotros, el que imponía manos, el que era llamado por algunos el futuro pastor. Pero su rostro no reflejaba paz, su actitud no irradiaba santidad. Estaba en compañía de otras personas, algunas conocidas, otras no tanto. No estaban orando, no estaban estudiando la palabra, no estaban sirviendo. No voy a entrar en detalles, no es necesario, pero era claro, claro como la luz del mediodía, que lo que ocurría allí no era santo, no era digno, no era lo que predicaban desde el púlpito. Mi alma se congeló, no entendía, no quería entender. Durante un segundo, deseé no haber visto nada. Cerré los ojos como si eso pudiera deshacer la escena.
pero no podía borrar lo que ya se había grabado dentro de mí. Retrocedí en silencio, cerré la puerta con el mismo cuidado con que la había empujado, caminé hacia la sala donde había dejado mis herramientas y me senté, temblando. No podía hablar, no podía moverme, sentía que acababa de ver algo que rompía todas las certezas que yo tenía sobre esa familia, sobre la iglesia, sobre mi fe. Durante años, había creído en su palabra sin cuestionar. Había defendido su nombre cuando otros criticaban, había dado ofrendas, había servido, había traído personas nuevas convencido de que estaban entrando a un lugar seguro, puro, consagrado a Dios. Pero en ese momento, vi que algo no encajaba, que había dos realidades paralelas, la que se mostraba desde el altar y la que se escondía en las puertas cerradas. Sentí una punzada en el corazón. No puede ser, me repetía, tiene que haber una explicación, pero mi espíritu, ese discernimiento que Dios da cuando uno camina en la verdad, me gritaba que no, que Sexta era real, que era incompatible con todo lo que predicaban, que el templo era usado como fachada para algo más, y lo peor, no fue solo la escena, fue recordar los momentos en los que él había predicado sobre santidad, las veces que llamó al arrepentimiento, las miradas de superioridad que lanzaba cuando reprendía a otros, las lágrimas que provocaba en quienes lo admiraban. Nada de eso era verdadero. ¿Y ahora qué hacía yo con esa verdad? ¿A quién podía contarle? ¿Quién me iba a creer? Era el hijo del líder. Nadie lo cuestionaba. Todos lo amaban. Decir algo sería levantar una tormenta. Me sentí solo, como si llevara un peso imposible de compartir. Mi primer impulso fue huir, salir del templo y no volver. Pero algo me detuvo. Una voz interior me decía, esto que viste no fue para destruirte, fue para abrirte los ojos. No fui a confrontarlo, no grité, no hablé con nadie ese día, pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no podía mirar a esa familia de la misma forma, ya no podía orar con la misma inocencia, ya no podía llamar lugar sagrado a un espacio que escondía aquel tipo de podrido. Regresé a casa con el corazón roto, la imagen del santo, del ejemplo, había quedado destrozada, y lo más difícil no fue lo que vi, fue saber que muchos a mi alrededor seguían ciegos, y que quizás, incluso si se lo dijera, me odiarían a mí por hablar, no a él por actuar. Y ahí empezó mi lucha interna, entre el silencio y la verdad, entre proteger lo que siempre he creído, o aceptar que, tal vez, toda esa estructura no era lo que parecía. Volví al templo con el corazón dividido. Por fuera, seguía siendo el mismo diácono respetado. Por dentro, era un hombre que había visto algo que lo perseguía en cada oración, en cada canto, en cada mirada que cruzaba con el hijo del líder. Me esforcé por actuar con naturalidad, pero ya no podía fingir. Algo dentro de mí se había roto. Durante los días siguientes, traté de entender si alguien más había notado lo mismo. Caminaba por los pasillos observando a los demás. ¿Sería yo el único con dudas? ¿Habría otros ojos abiertos como los míos? Hasta que cometí lo que, en ese lugar, consideraban un error imperdonable. Hablé. No fue una acusación. No fue una denuncia, fue un desahogo en voz baja con alguien de mi confianza, alguien con quien compartí años de servicio. Le dije que había visto algo que me preocupaba, que me dolía ver contradicciones, que quizás necesitábamos buscar respuestas antes de que el silencio nos destruyera. No terminé de hablar cuando vi en sus ojos el cambio. Ya no era mi amigo, se volvió rígido, su rostro perdió toda suavidad, como si de pronto yo me hubiera convertido en el enemigo. Hermano, me interrumpió, no sigas por ese camino. Yo intenté continuar, explicarle, pero él levantó la mano como si mis palabras fueran una amenaza. No juzgues al ungido, lo que viste, si es que viste algo, no te corresponde. Dios escoge a sus siervos, y nosotros no somos nadie para ponerlos en duda. Cuidado con lo que dices, no te conviene. Esa última frase me atravesó. No te conviene. No era una advertencia piadosa, era un aviso, un límite, una amenaza disimulada de espiritualidad. A partir de ese momento, los demás empezaron a mirarme de otra manera. Pequeños gestos, una respuesta cortante, una mirada de reojo,
la ausencia de saludos. Me di cuenta de que la conversación no había permanecido en secreto, se extendió como un fuego silencioso, y quien se atreve a decir que algo anda mal, es inmediatamente tachado de rebelde, desleal, peligroso. 2 semanas después, un líder se me acercó al final de un servicio, me llamó con amabilidad, pero con tono firme. Ramiro, sabemos que has estado muy inquieto, ¿va todo bien? Asentí, pero antes de que pudiera explicar nada, continuó, entiende, aquí todos confían en nuestro pastor y su familia. Hemos tenido casos de personas que se perdieron porque empezaron a levantar sospechas infundadas. El enemigo es astuto, y a veces, sin darnos cuenta, le damos una oportunidad con nuestros pensamientos. Reflexiona sobre esto, hermano, no es necesario decirlo todo. Sonrió, me abrazó, pero fue un abrazo frío, una advertencia con un toque de lástima. Desde ese día, entendí que mi silencio no era solo deseado, era requerido. Dentro de esa estructura, lo que se espera de un servidor fiel es sumisión sin restricciones. Cuestionar es pecado, ver demasiado es peligroso, hablar es traición. Empecé a vivir dividido, un hombre con ojos que veían la verdad, y una boca que necesitaba mentir a diario con silencio, porque cada vez que me quedaba en silencio en medio de un servicio, cuando todos aplaudían a ese joven como ejemplo, mi alma sangraba. Empecé a aislarme, no porque quisiera, sino porque sabía que cualquier paso en falso haría que todo se derrumbara. Algunos dejaron de llamarme por mi nombre, otros simplemente fingieron que no estaba. Un día, después de un estudio bíblico, una señora mayor se me acercó, me miró a los ojos, me tomó la mano, firmemente y me susurró, la verdad no necesita mucha gente para existir, basta con una persona que no la niegue. Era la única luz en ese tiempo oscuro, porque el resto era solo sombra. Los servicios continuaron, los aplausos para el Santo Hijo continuaron, las fervientes oraciones llenaron el templo, pero en mi interior, todo estaba desierto, y cuando pensé en irme, recordé que allí había gente sincera, gente sencilla, que confiaba ciegamente, como yo había confiado durante tantos años. Y si me iba en silencio, ¿quién abriría los ojos? Pero hablar significaba ser crucificado, así que viví semanas en silencio forzado, dormía mal, rezaba con dificultad, y cada vez que intentaba expresar algo, las frases me salían como flechas. Eso no te toca a ti, no juzgues lo que no entiendes, Dios usó a hombres con errores, no seas religioso, pero lo que vi, no fue debilidad humana, fue falsedad intencional, era apariencia sin sustancia, era manipulación, y cuando la religión protege el pecado bajo el disfraz de autoridad ungida, el silencio se vuelve prisión espiritual, hasta que una noche, arrodillada sola en casa, lloré como nunca, y le hablé a Dios. Si fui yo quien lo vio, es porque el Señor quiso que lo viera, muéstrame qué hacer. Fue allí donde comprendí el silencio que me imponían, no vino de Dios, y que guardar la verdad, por miedo o conveniencia, era participar de la mentira. Esa noche, algo empezó a cambiar dentro de mí, todavía no sabía cómo hablar, ni si alguien me oiría, pero decidí que ya no permanecería más en silencio para proteger aquello que Dios nunca pidió que se protegiera. Después de aquel día en que mis ojos vieron lo que no deberían haber visto, nada volvió a ser igual. Empecé a observar cada culto, cada prédica, cada palabra dicha desde el púlpito con una nueva mirada. Antes, escuchaba con respeto, después, escuchaba con dolor, porque ahora sabía que no todo lo que brillaba ahí arriba venía realmente de Dios. El hijo del líder, aquel joven al que todos veíamos como el reflejo del hombre perfecto de Dios, no vivía lo que predicaba, y peor aún no, fingía, y detrás de él, había un sistema que aplaudía. Desde el altar, los mensajes seguían siendo poderosos, versos sobre la santidad, el sacrificio y el temor de Dios, palabras cargadas de emoción, con oraciones prolongadas, llamados espirituales, y promesas de bendiciones. Pero tras bambalinas, lo que oí y vi fue otro evangelio, un evangelio de apariencias, de control, de manipulación y de conveniencia personal. En una de las reuniones privadas de liderazgo, escuché comentarios sobre miembros que pecaban al no diezmar,
mientras que el propio hijo del líder usaba el dinero de la iglesia para comprar ropa de diseñador y financiar viajes lujosos que no tenían nada que ver con la obra misional. En otra ocasión, lo oí decir que ciertas hermanas eran fácilmente manipulables, y se rió mientras otro diácono coincidía. No había temor de Dios, solo había vanidad. Chismes entre bastidores con chistes de mal gusto y decisiones que no eran más que juegos políticos. Era como vivir en dos mundos dentro del mismo templo. En público, el hijo del líder oraba llorando, alzaba las manos y profetizaba. En privado, hacía bromas crueles, se burlaba de otros jóvenes de la iglesia y usaba el nombre de Dios como escudo para sus abusos de poder. Me consumía por dentro, empecé a tener problemas para dormir. Me preguntaba, ¿cómo es que nadie ve esto? ¿O lo ven, y simplemente fingen no verlo? Y la respuesta empezó a surgir de forma dolorosa: muchos la vieron, pero el miedo hablaba más fuerte. Algunos incluso me advertían con la mirada. Un diácono mayor me llevó discretamente aparte y me susurró: no te metas en esto, tienes familia, tienes mucho que perder. Eso fue más aterrador que reconfortante, porque demostraba que la verdad se conocía, pero estaba protegida. También comencé a observar al padre, el gran líder. Noté cómo usaba versículos para proteger a su propio hijo. Decía que los hijos de los líderes son más atacados por el enemigo, que los justos también caen, pero se levantan. Y cada vez que se mencionaba a su hijo, era como si fuera un mártir, intocable, irreprochable, pero no lo era. Empecé a notar el patrón. Cada vez que un miembro común cometía un error, era reprendido públicamente, marginado y humillado ante la congregación. Pero cuando algo concernía al hijo del líder, se encubría, se minimizaba y se espiritualizaba. El púlpito se convertía en un escenario, el liderazgo en un escudo, y la santidad en un teatro. Esto me hizo cuestionar todas mis creencias. Durante mucho tiempo, pensé que servir a Dios significaba obedecer ciegamente a los hombres que decían representarlo, pero me di cuenta de que, a menudo, estos hombres solo defienden sus propios tronos, y usan la fe de la gente común como combustible para mantener sus imperios religiosos. Fue muy difícil darme cuenta de que lo que siempre había considerado un hogar espiritual, podría estar más cerca de un imperio humano que de un templo sagrado, pero necesitaba seguir fingiendo. No podía hablar. Ya me habían advertido sutilmente. Sabía que si intentaba denunciarlo, me acusarían de rebelión espiritual, de tocar al ungido, de tener raíz de amargura, y lo peor de todo, perdería el poco terreno que había ganado con años de dedicación. El sermón desde el altar continuó con fuerza, pero ya no podía aplaudir. Lo que se suponía que era pan ahora parecía piedra. Lo que una vez me fortaleció ahora me hería, y me sentía cada vez más solo, porque quien despierta, empieza a molestar a los demás. Los jóvenes seguían admirando al hijo del líder. Las jóvenes lo veían como un regalo de Dios. Los ancianos lo elogiaban como el futuro sucesor de su padre. Y yo sabía demasiado. Sabía que esa imagen se basaba en secretos, privilegios y máscaras. Empecé a evitar las reuniones sociales. Ya no podía reírme durante las conversaciones entre líderes. Me distancié de los grupos de oración que parecían más reuniones políticas, y, poco a poco, también me distanciaban, no con palabras, sino con gestos, con miradas. Cuando dejas de fingir, empiezas a ser visto como una amenaza. Lo más difícil fue saber que en esa iglesia había gente sincera, gente que oraba con fe, mujeres que ayunaban por amor a Dios, jóvenes que lo buscaban con todo el corazón. Pero todo eso se usaba como escudo para guardar las apariencias, como si la pureza de los pequeños justificara el pecado de los grandes. Y entonces, algo dentro de mí empezó a cambiar. Mi fe, antes tan institucional, empezó a volverse personal. Descubrí que Jesús nunca me pidió que sirviera a un hombre como si fuera Dios. Descubrí que caminaba con los excluidos y confrontaba a quienes convertían el templo en un mercado. Fue el comienzo de mi despertar, pero no sería el final de la historia. Después de aquella escena que nunca pensé presenciar, pasé días en un estado de confusión interna.
Tenía algo dentro del pecho que ardía, una mezcla de indignación, tristeza y una necesidad casi desesperada de hablar con alguien, de compartir lo que había visto, de confirmar que no estaba perdiendo la razón. Pero en esa iglesia, en esa comunidad que parecía tan unida, descubrí lo que era sentirse verdaderamente solo. Intenté hablar primero con una hermana mayor, alguien que me había visto crecer dentro de la fe. Me acerqué con cautela, sin decir nombres, sin acusar. Directamente, le mencioné que había visto algo que me inquietaba, algo que tal vez no era correcto. Ella bajó los ojos, hizo silencio unos segundos, y luego me dijo algo que hasta hoy resoa en mi mente: Ramiro, hay cosas que no se deben ver. Dios juzgará a cada quien. No te metas. Esas palabras me impactaron como un portazo. Esperaba empatía, esperaba preocupación, pero encontré miedo, un miedo profundo, moldeado por años de obediencia ciega y silencio cómodo. Comprendí que, para muchos allí, era mejor vivir en la ignorancia que enfrentarse a la posibilidad de que la santidad que admiraban fuera solo una fachada. Lo intenté de nuevo con otro hermano, uno más joven, un joven ferviente que siempre decía que la verdad te hace libre. Cuando empecé a contarle lo que había visto, palideció, me interrumpió a mitad de la conversación. Dijo: hermano, ten cuidado con lo que dices, podrías terminar confundiendo a la gente. Y después de eso, empezó a evitarme. Poco a poco, me convertí en una extraña en el lugar donde siempre había formado parte de la familia. Las miradas que recibía empezaron a cambiar. No eran confrontativas, sino desconfiadas. Evitaban mi presencia, cambiaban de tema o me ofrecían una sonrisa ensayada, como si quisieran que desapareciera. Es una sensación difícil de describir, saber que has visto algo que otros no quieren saber, que tu conciencia está despierta, pero todos a tu alrededor prefieren mantener la calma. Empecé a preguntarme si el problema era mío. Sí, estaba exagerando, si tal vez sería mejor olvidarlo, tragármelo y seguir adelante. Pero la imagen de lo que vi no se me iba de la cabeza, el contraste entre la predicación elocuente y los actos ocultos, entre el aplauso colectivo y la realidad tras bambalinas. Empecé a comprender algo que nunca antes había considerado y, dentro de las iglesias, la verdad puede ser la mayor amenaza para el poder. Había un muro invisible que protegía a esa familia, un muro hecho de admiración, tradición y miedo. Y yo, al mirar tras él, me había convertido en un riesgo, no por ser rebelde, no por sembrar discordia, sino por ver lo que nadie quería admitir. Y cuando ves demasiado, aunque sea sin intención, la soledad se convierte en tu compañera. Las conversaciones se desvanecieron, las invitaciones cesaron, mi nombre ya no se mencionaba con cariño en las reuniones. Me di cuenta de que la comunidad prefería perderme en silencio antes que perder la ilusión que sustentaba su fe, y comprendí, con pesar, que en ese lugar, ver la verdad era un delito, y el castigo, el exilio emocional. Incluso pensé en dejar la iglesia, en buscar otra congregación, donde quizás no me conocieran, donde pudiera empezar de cero, sin el peso de lo que sabía. Pero pronto me di cuenta de que el problema no era solo esa iglesia, era el sistema, un sistema que idolatra a los hombres, que santifica a las familias por conveniencia y que trata la verdad como una amenaza. La fe que conocí en la infancia era sencilla, pura, llena de esperanza. Hoy, parecía haber sido reemplazada por una estructura de control y apariencias, y me encontré en medio de todo, tratando de proteger mi corazón de la amargura. En momentos de oración, lloré como nunca, le pedí a Dios que me mostrara qué hacer, que me ayudara a no convertirme en piedra, a no convertirme en una acusadora ciega, pero también a no callar ante la injusticia, porque el silencio, aprendí, también es una forma de traición. Hubo noches en que pensé en grabar un video, en escribir una carta anónima, en confrontar directamente al líder, pero cada vez que imaginaba las consecuencias, veía rostros asustados, familias destrozadas, jóvenes confundidos, y me rendí, porque, a pesar de todo, seguía amando a esas personas. Fue en este dilema que descubrí una nueva capa de fe, la cruz del discernimiento, llevar la verdad cuando nos aísla, amar a la iglesia incluso cuando falla,
hablar con Dios cuando nadie más quiere escuchar. Y allí, en la soledad de lo que vi, comencé a escribir, página a página, todo lo que viví, todo lo que sentí, sin nombres, sin venganza, solo con el deseo de que, algún día, alguien lo lea y despierte, porque entendí que la verdad puede no ser bienvenida, pero sigue siendo la verdad. Y si tú también te has sentido así alguna vez, viendo demasiado, sintiendo demasiado, siendo tratado como una amenaza simplemente por querer la luz, entonces no estás solo. Hay otros, silenciosos, sí, pero despiertos, y quizás, juntos, seamos la chispa que un día ilumine lo oculto. Llegó un momento en el que el silencio se volvió más doloroso que cualquier consecuencia. Después de tantos días observando, sintiendo y cargando en el pecho un peso que no era mío, entendí que algo tenía que cambiar. No se trataba de venganza, ni de querer destruir a nadie. Yo no buscaba escándalos, no quería ver una iglesia arder, ni una familia deshonrada, pero también sabía que fingir que no había visto nada era, en sí mismo, una forma de traición, no contra los hombres, sino contra Dios, contra mi fe, contra mi conciencia, porque cada vez que me sentaba en una banca y lo veía subir al púlpito como si nada, algo en mí se rompía. Cada vez que alguien lo elogiaba, lo llamaba ejemplo, lo miraba con admiración ciega, sentía que el templo se alejaba más y más de lo sagrado. ¿Cómo podía yo cantar, orar, cerrar los ojos e invocar la presencia de Dios, si, en mi interior, sabía que había algo podrido bajo la superficie? No era solo lo que vi, era lo que sé. Confirmaba día tras día, los privilegios ocultos, las sonrisas ensayadas, las verdades enterradas bajo discursos lindos y decorados con versículos. Era ver cómo la comunidad prefería mirar para otro lado, como si no supieran, como si no doliera, como si callar fuera más santo que enfrentar. Hubo un culto en particular en el que comprendí que ya no podía más. Era domingo, el templo estaba lleno, el hijo del líder subió a orar. Dijo cosas bonitas, muy bonitas, habló de humildad, de servicio, de transparencia. Yo, sentado al fondo, con la cabeza baja, sentí una lágrima correr. No era emoción, era tristeza, era impotencia, era la certeza de que algo muy sagrado había sido profanado, no con actos escandalosos, sino con mentiras disfrazadas de espiritualidad. Salí antes de que el culto terminara, no saludé a nadie, no quería fingir, caminé hasta mi casa como quien vuelve de un funeral, y fue ahí, esa misma noche, que tomé una decisión. Yo no iba a callar más, no porque me creyera mejor, no, porque quisiera justicia con mis propias manos, sino porque el silencio ya me estaba consumiendo por dentro, porque entendí que había una diferencia enorme entre ser leal a los hombres y ser fiel a Dios, y que, a menudo, cuando el liderazgo se desvía de la verdad, el silencio de los fieles se convierte en complicidad. Y yo ya no quería ser cómplice. Pasé los siguientes días rezando, no sabía exactamente qué hacer. ¿Hablar? ¿A quién? ¿Denunciarlo? ¿A dónde? ¿Y si nadie me creía? ¿Y si intentaban silenciarme de nuevo? Pero una cosa era segura, mi conciencia ya no me dejaba dormir tranquilo, y el llamado de Dios en mí nunca fue proteger la reputación humana, fue proteger el Evangelio, fue vivir con integridad. Y si eso significaba ser menospreciado, ignorado, llamado traidor, que así fuera. Comencé con una confesión sincera, una conversación sincera con un hermano de confianza. Hablé de lo que vi, hablé de lo que sentí, no hice acusaciones, simplemente abrí mi corazón. Él escuchó en silencio, y después de unos minutos, dijo, yo también he notado algunas cosas. Y fue en ese momento que descubrí que él no era el único, había otros, que vieron, que sintieron, pero que también tenían miedo. Esa fue la chispa, la pequeña luz, el punto de inflexión, cuando comprendí que el miedo solo se rompe con la verdad compartida, y que hablar con valentía abre el camino para que otros salgan de la oscuridad. No me rebelé, no usé micrófonos, no causé un escándalo público, pero tomé una postura, dejé de aplaudir lo que era mentira, no me quedé de pie cuando el discurso era manipulación, y comencé a orar por una verdadera renovación, no solo de la iglesia,
sino de nuestra fe, porque el templo puede parecer hermoso, los líderes pueden ser carismáticos, los hijos de los líderes pueden dar discursos impecables, pero si el corazón está lejos de la verdad, todo es solo teatro, y ya no quería ser parte del público. Hoy, miro hacia atrás y veo que mi punto de quiebre no fue un momento de destrucción, fue un momento de renacimiento. Ahí dejé de ser un seguidor ciego, ahí descubrí la diferencia entre servir a Dios y servir a los sistemas religiosos que protegen sus propios tronos. Y si estás leyendo esto, quizás tú también hayas llegado a tu límite, quizás tú también hayas visto, sentido, percibido, y hayas callado por miedo, respeto o costumbre. Lo entiendo, pero quiero decirte, el miedo pasa, la culpa sana, pero la verdad te libera. No tengas miedo de despertar, no tengas miedo de elegir la luz, no tengas miedo libérate de lo que te enferma. Incluso si estás dentro de una iglesia, el verdadero evangelio nunca ha dependido de secretos, nunca ha temido la transparencia, porque quienes caminan en la luz no temen ser vistos, y eso fue lo que entendí ese día. Mi lealtad es a Dios, no a la reputación de los hombres. El despertar no es un evento, es un proceso, una lenta y dolorosa apertura de los ojos que, una vez iniciada, nunca regresa al punto de partida. En mi caso, este despertar comenzó como una semilla inquietante, una sensación persistente de que algo andaba mal, pero seguía intentando reprimirla, intentaba convencerme de que era solo un juicio mío, de que necesitaba orar más, de que era el enemigo quien me confundía. Pero cuanto más intentaba silenciar esa voz interior, más fuerte gritaba. Vi las mismas caras en los servicios, las mismas manos alzadas, las mismas palabras desde el púlpito, pero todo había cambiado para mí. El hijo del líder, a quien todos veían como el heredero espiritual, era ahora, para mí, el símbolo de algo enfermo, no por error humano, sino por hipocresía consciente, por falsedad protegida para un sistema que prefiere preservar una imagen en lugar de buscar la verdad. Fue entonces cuando comprendí una de las mayores distorsiones que puede causar la religión institucionalizada, la idolatría del apellido. Durante años, yo mismo contribuí a esto. Veneré no solo al líder, sino también a su familia. Repetía frases como de tal palo, tal astilla, como si la santidad fuera hereditaria, como si la fe se pudiera transmitir a través del ADN, como si la sangre del liderazgo garantizara la pureza automática. Pero ahora, con todo lo que he visto y experimentado, entiendo, la fe no tiene apellido, la fe no se hereda, la fe se vive. No es el nombre de tu padre, no es donde te sientas en el templo, no es cuántas veces te subes al púlpito, es quién eres tú en la oscuridad, lejos de los ojos de la congregación. Es cómo tratáis a los pequeños, a los invisibles, a aquellos que no tienen poder para adularos ni para temeros. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que lo que me habían enseñado como virtud, la lealtad, se estaba utilizando como herramienta de manipulación. Lealtad al liderazgo, a la estructura, al nombre de la iglesia, incluso cuando eso significaba traicionar mi propia conciencia. Vas a rebelarte contra los siervos de Dios, dijeron. ¿Quieres causar división entre los hermanos? Me acusaron, pero en el fondo, lo sabía, los que dividieron no fueron los que cuestionaron, fueron los que mintieron, los que usaron la fe como escudo para el abuso. Pasé noches en vela, no dormí bien, sentía el peso del silencio, el miedo a ser el único, la angustia de pensar, ¿y si nadie me cree? Pero con el tiempo, ese miedo dio paso a algo más profundo, un hambre de verdad. Una sed de Dios que ya no podía ver nada más dentro, y entonces, en la oración, Dios me respondió de una manera sencilla, clara y devastadora: mi hijo, el respeto a Dios no se demuestra protegiendo mentiras. Esa frase me destrozó, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Estaba protegiendo los nombres de los hombres, y dejando que la verdad de Dios quedara sepultada bajo alfombras limpias. Fue en ese momento que dejé de ser solo un miembro de la iglesia, y comencé a ser, de hecho, un discípulo, un seguidor de la verdad, porque entendí que la fe no es lealtad ciega, es discernimiento, es valentía,
es compromiso con la luz. Ya no podía cantar ciertos himnos sin llorar. Ya no podía decir amén a palabras que parecían ensayadas. Ya no podía escuchar alabanzas al hijo del líder sin sentir un nudo en el estómago. Mi despertar fue silencioso al principio, pero por dentro, todo dentro de mí gritaba, y con este despertar surgieron nuevas preguntas, dolorosas, pero necesarias. ¿Cuántas otras personas han visto lo que yo he visto? ¿Cuántos permanecen en silencio por miedo? ¿Cuántos quedaron desacreditados cuando intentaron hablar? ¿Cuántos fueron apartados, aislados, silenciados? Y sobre todo, ¿cuántas verdades siguen aún encerradas en nombre de la paz y la unidad? Fue entonces cuando comencé a orar de otra manera, ya no para que la iglesia creciera, sino para que, despertó ya no para que los líderes fueran honrados, sino para que Dios fuera exaltado, incluso si eso requería derribar estructuras. Hoy, al mirar atrás, no veo una tragedia, veo un llamado, porque fue a través de su error que Dios me enseñó a buscar la verdad, fue a través del dolor que me hizo madurar, y fue a través del silencio forzado que aprendí alto, valorar la voz de la conciencia, y la voz del espíritu. Comprendí que mi fe no está vinculado a ninguna institución, ni a una familia, ni a una tradición, está vinculado a Cristo, y Cristo jamás usaría el púlpito como máscara. Por eso, si estás leyendo o escuchando este relato hoy, y sientes que algo dentro de ti también está despertando, no luches contra ello, no es rebelión, es discernimiento, es Dios llamándote de vuelta a Él, porque la verdadera fe, no tengas miedo a las preguntas, no protejas reputaciones a costa de almas, no exige lealtad ciega, sino un compromiso con la luz, y, sobre todo, Él no tiene apellido. Desde el día en que decidí abrir los ojos y dejar de fingir que no había visto nada, mi vida dentro de esa iglesia cambió por completo. No hubo necesidad de que lo dijeran en voz alta, lo sentí en los silencios, en las miradas esquivas, en la forma en que mi nombre dejó de ser mencionado entre los hermanos, en cómo mi presencia, antes valorada, pasó a ser incómoda. Yo, que durante años fui considerado un hombre firme en la fe, comprometido con cada actividad, respetuoso de la doctrina y colaborador en todo, me convertí de repente en una especie de sombra mal vista. No importaba que mis intenciones nunca fueran destruir a nadie, no importaba que jamás hablara con odio o con juicio. El simple hecho de haber visto lo que vi, de haber dejado claro que no iba a callar, fue suficiente para convertirme en un problema. Al principio, algunos intentaron acercarse, con frases cuidadosas, con tono compasivo, me decían que estaba confundido, que debía orar más, que era una prueba espiritual, que el enemigo era astuto y podía hacernos ver cosas que no eran. Pero yo sabía lo que había visto, y más allá de lo que mis ojos vieron, fue mi alma la que sintió que algo se rompía. La fe que había aprendido no se sostenía en encubrimientos ni en privilegios ocultos. Poco a poco, esos acercamientos se transformaron en distancia, comenzaron a dejarme fuera de reuniones, dejaron de avisarme de actividades, ya no me pedían oración, ni consejo, ni ayuda. Las personas con las que compartí años de comunión me evitaban con una mezcla de miedo y desprecio. Algunos me llamaban rebelde, otros insinuaban que yo estaba siendo usado por el enemigo para atacar la obra. Y eso fue lo más doloroso, porque jamás quise destruir la fe de nadie. Al contrario, lo que yo quería era que la fe fuera real, que no dependiera de apellidos, de linajes, de apariencias, que no se construyera sobre mentiras ni se sostuviera con miedo. Pero en ese lugar, cuestionar al hijo del líder era tocar en lo más sagrado, era como si él fuera intocable, como si ver lo que sexta fuera más grave que lo que él realmente hacía. A veces me sentía tentado a callar otra vez, a fingir que no pasó nada, a volver a esa comodidad de antes, a recuperar el afecto de los que me alejaron, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a esa escena, a ese momento en que entendí que todo lo que parecía tan puro tenía grietas profundas, y me decía a mí mismo, si callo ahora, soy parte del problema, si finjo, traiciono a Dios, no a ellos. Tuve que aprender a estar solo, a orar sin los de siempre, a leer la palabra sin filtros humanos,
a reencontrarme con la esencia de mi fe. Descubrí que, aunque perdí amigos, gané libertad espiritual, que, aunque mi nombre ya no estaba en la lista de los honrados por el liderazgo, mi corazón estaba en paz, y en medio de ese aislamiento, encontré otros, personas que también habían visto, que también habían sentido que algo no encajaba, que, como yo, fueron silenciadas, pero no destruidas. Nos fuimos encontrando en silencio, como faros que se reconocen en la oscuridad, sin necesidad de escándalos, sin odio, solo con la certeza de que la fe verdadera no necesita encubrimientos. No, fue fácil, todavía no lo es. A veces duele recordar todo lo que viví, todo lo que entregué creyendo que estaba haciendo lo correcto, pero incluso en medio de la pérdida, sé que hice lo que debía, porque la fe que se sustenta en la mentira no es fe, es miedo, y el miedo no viene de Dios. Hoy ya no busco volver a ser parte de lo que un día me lastimó, no busco venganza, ni reconocimiento, solo quiero que mi historia sirva, que si alguien está pasando por lo mismo, sepa que no está solo, que si alguien está viendo lo que no se quiere ver, entienda que no es el enemigo quien muestra la verdad, es Dios quien saca a la luz lo que se oculta en las sombras. Ser testigo me cambió para siempre, me quitó muchas cosas, pero me devolvió algo que vale más que todo lo demás, la capacidad de mirar al cielo sin miedo, sabiendo que no protejo mentiras, sino que sigo la verdad. Este mensaje no es para destruir una iglesia, no es para atacar a un líder, ni mucho menos para alimentar el odio. Este mensaje es para ti, que sigues ahí dentro, para ti, que tal vez no lo viste, pero lo sospechas, para ti, que callas porque te enseñaron que hablar es rebelión, para ti, que no sabes cómo ponerle nombre al vacío que sientes cuando todo aparenta santidad, pero tu espíritu se agita por dentro. Este mensaje es para los fieles silenciosos, para las madres que enseñan a sus hijos a obedecer, sin advertirles sobre el peligro del silencio, para los jóvenes que crecieron venerando hombres, sin perseverar. Que la fe no es herencia, es convicción, porque no, Dios no necesita encubridores, no necesita defensores de lo indefendible, no necesita más personas barriendo para debajo del púlpito lo que debería ser sacado a la luz. Dios no necesita actores, necesita corazones limpios, corazones que tiemblan ante la mentira, no que la disimulan con versículos. Durante mucho tiempo yo también pensé que proteger al ungido era proteger a Dios, que cuestionar al hijo del líder era atentar contra la fe. Enseñaron que el silencio era virtud, que la lealtad a la estructura era más importante que la verdad. Pero, ¿sabes qué descubrí? Que la fe real no protege apariencias, protege verdad, que el verdadero respeto a Dios se demuestra con integridad, no con miedo. Jesús nunca protegió el templo corrupto, nunca defendió al que usaba la religión para beneficiarse, al contrario, fue duro con ellos, los llamó por su nombre, porque el Evangelio no se trata de preservar títulos, ni de cuidar imágenes públicas, se trata de traer luz donde hay oscuridad, de liberar a los que están oprimidos por sistemas disfrazados de espiritualidad. Si tú estás viendo cosas que no encajan, no pienses que estás siendo usado por el enemigo. Tal vez Dios te está dando discernimiento, tal vez no estás perdiendo la fe, tal vez estás saliendo del engaño, y eso también es un acto de fe. Te hablarán de unidad, te dirán que hablar daña la obra, que el mundo nos observa y que no debemos dar mal testimonio. Pero, ¿qué testimonio estamos dando cuando protegemos a los que se esconden detrás del púlpito para hacer lo que saben que no deberían? ¿Qué imagen de Dios proyectamos cuando se castiga al que denuncia, pero se protege al que abusa? Yo no perdí la fe, la recuperé, la rescaté de un sistema que me enseñó a adorar a los hombres mientras decía que adoraba a Dios. Aprendí a seguir a Jesús, no a sus supuestos representantes, y cuando lo hice, todo cambió. Hoy no tengo un banco en la primera fila, no me saludan con títulos, no me llaman al frente, pero tengo paz, paz de espíritu, paz de conciencia, paz de saber que no soy cómplice de lo que Dios jamás aprobaría. Y si tú estás en ese punto donde sabes que algo está mal, pero no sabes cómo salir, te digo, no estás solo, hay muchos más de lo que crees, silenciados, lastimados, ignorados, pero despiertos. No necesitas un micrófono,
Solo necesitas un corazón sincero, porque al final, la verdad no necesita aplausos, solo necesita espacio, y si tú decides darle ese espacio en tu vida, tal vez pierdas algunas cosas, pero ganarás lo más importante, libertad espiritual. Si crees que la verdad debe salir a la luz, comenta, yo desperté. Deja tu like y suscríbete al canal si estás buscando una fe real, sin teatro y sin miedo.